Buenos días, nos encontramos con Marta González Isidoro. Marta, eres periodista, eres politóloga y además tienes experiencia sobre la región en zona de lo que nosotros llamamos nuestro Oriente Próximo y el Oriente Medio global. Marta, te quería hacer una serie de preguntas relacionadas con esta zona y en concreto en referencia a Arabia Saudita. Me gustaría que fuesen desde un punto de vista genérico hacia un punto de vista específico. Y en este sentido, también me gustaría saber tu opinión sobre el tema de la energía. ¿Qué está pasando en las relaciones internacionales con la crisis de los precios del petróleo, con la producción del crudo y con las relaciones entre Arabia Saudita, Estados Unidos, Arabia Saudita, Rusia y el resto del contexto global? Bueno, en primer lugar, muchas gracias. Encantada de estar aquí con vosotros en esta casa. Y tengo que decir que yo no soy economista, por lo tanto, la pregunta que me haces no la voy a enfocar desde el punto de vista de los números y de la economía, pero sí creo que es importante conocer cuál es el contexto de la economía global para saber por dónde van las variables económicas, sobre todo aplicadas al campo de la energía, cómo afectan determinados presupuestos políticos o condicionantes políticos en las políticas energéticas y sobre todo cómo pueden también generar cambios geopolíticos, que es el campo que nos ocupa. Venimos de un momento difícil, hemos atravesado una pandemia que todavía no ha terminado y sigue teniendo efectos sobre la economía, y a nivel geopolítico estamos viviendo una crisis derivada del conflicto de Ucrania y sobre todo a nivel energético, cómo las decisiones que hemos tomado en Europa para evitar o sortear el gas y el petróleo procedente de Rusia está provocando cambios importantes en las cadenas de suministro, y estamos viendo además cómo hay un intento por diferentes actores de sortear esos mecanismos tradicionales. Esto está provocando además una inflación muy alta en términos que no se conocían desde hacía años, y sobre todo que las economías están viendo cómo sus perspectivas de crecimiento se están paralizando, con la única excepción de los países del Golfo. Todos, especialmente Arabia Saudí, tienen unas perspectivas de crecimiento del 3,5%. Por lo tanto, aquí yo creo que se entiende la postura de la OPEP Plus, liderado por Arabia Saudí, de reducir en 2 millones el barril diario, las exportaciones de barril diario. Es un porcentaje muy pequeño, teniendo en cuenta que diariamente hay una producción de 1.000 millones, cerca de 1.000 millones de barriles diarios, y eso supone apenas un 2% de disminución de las exportaciones, ¿no? Pero para Arabia Saudí es fundamental, porque le supone un incremento del precio del petróleo y un ingreso adicional en unas cuentas que las tiene muy ajustadas, por decirlo. Sí, es cierto. La política que está llevando a cabo en este momento Arabia Saudí desde el punto de vista económico, oficialmente Arabia Saudí justifica esta medida en que necesita ingresos adicionales porque necesita cuadrar el presupuesto. Un barril de petróleo por debajo de $8 es inviable. Es inviable para Arabia Saudí. Pero hay otra razón, y es política. Estamos en un momento en el que las relaciones entre Arabia Saudí y
Estados Unidos no atraviesan el mejor momento. Las relaciones se vienen deteriorando desde 2016, particularmente, que es cuando Estados Unidos decide empezar a salirse de Oriente Medio, pero además la llegada del príncipe heredero de Mohammed bin Salman es considerado en Estados Unidos como un personaje poco fiable. No le tienen demasiada simpatía, no solamente por la forma en la que se está haciendo con el poder interno y la forma en la que está sorteando las dificultades internas para hacerse con el liderazgo, sino por las acciones que ha tomado a nivel regional respecto de la guerra de Siria, respecto de Yemen o la intromisión con Líbano. Por lo tanto, tenemos dos razones, una puramente económica, necesita diversificar su economía, necesita subir los precios del petróleo para poder tener efectivo que le permita afrontar esos cambios económicos a partir del plan Visión 2020-2030 que está llevando a cabo, y por otro lado, a nivel geopolítico, necesita también diversificar sus alianzas respecto de Oriente Medio y sentirse libre para establecer relaciones diplomáticas, energéticas, comerciales con actores que hoy son considerados revisionistas o incluso antagónicos o enemigos de Estados Unidos, como son China, la India o Rusia. Pues muchísimas gracias, porque la pregunta era difícil y la respuesta ha sido muy adecuada. Marta, siguiendo de lo global a lo regional, vamos a ponernos en dos polos de poder muy importantes en esta zona. Una es Irán y otra es Arabia Saudita. ¿Cuál es la postura de uno frente al otro dentro de esta región y en el contexto actual en el cual nos encontramos? Bueno, parece muy tópico decir que Oriente Medio es una zona o un espacio geográfico complicado, pero es que es cierto. Es muy complicado porque todos los conflictos que se vienen produciendo en esa zona están atravesados por una serie de variables que tienen carácter identitario, territorial, religioso, sectorial, etc. La religión es fundamental en la forma de entender Oriente Medio y entender cómo la religión atraviesa esos conflictos. Desde 2011 aproximadamente, la región está cambiando desde 2003, pero desde 2011, con las llamadas primaveras árabes, con todas las revoluciones, se están produciendo unos cambios a nivel de alianzas, y lo que estamos viendo es la aparición de una arquitectura de seguridad que tiene como eje fundamental no solamente el eje tradicional suní, chií, suní encabezado por Arabia Saudí, chií encabezado por Irán, sino unas alianzas que son líquidas, que son flexibles, que han unido a enemigos tradicionales, incluso en un mismo conflicto, apoyando a diferentes bandos de un mismo conflicto, y todo eso ha degenerado o ha llevado a un cambio de paradigma que ha terminado los acuerdos de Abraham de 2020. Toda esa arquitectura de seguridad que tiene como eje esas alianzas que son flexibles, que son abiertas, que se dan entre enemigos y entre actores que hasta este momento parecían impensables, están poniendo sobre la mesa que el eje tradicional chií, suní, se puede quebrar, por una razón, porque Israel aparece en ese momento como el principal equilibrador de un conflicto o de una región que se está jugando en estos momentos a partir o con Irán, Arabia Saudí, Turquía, Egipto e Israel. 5 actores fundamentales a los que se une también en el Mediterráneo Oriental Chipre y Turquía,
que ha pasado de ser un enemigo a ser un potencial socio, político y económico. Por lo tanto, estamos viendo un panorama amplio en el que el tradicional eje suní puede verse quebrado también por la aparición de un eje chií en la zona norte, por ejemplo, en la zona del Cáucaso, en Azerbaiyán, con la última incorporación en los acuerdos de Abraham de las relaciones entre Azerbaiyán e Israel, que puede quebrar ese eje tradicional. Por lo tanto, yo creo que junto con la explosión demográfica que se está viendo en Oriente Medio, junto con un desempleo muy alto, con una población cada vez más alejada de los paradigmas tradicionales, con un factor religioso que es importante pero no definitivo, o por lo menos no va a ser definitivo en los próximos años, yo creo que el panorama puede ser muy esperanzador a pesar de la cautela en el futuro. Has hablado de los acuerdos de Abraham, has hablado de Israel. Ya que me has dejado la pregunta preparada, en este sentido sí que me gustaría saber qué relación a día de hoy, actualmente, y qué previsión en cuanto a las relaciones podría tener un actor o dos actores tan importantes como puede ser, por un lado, Arabia Saudita, es el líder en el mundo sunita, los santos lugares, y un actor que constituye un enclave tan significativo como puede ser Israel. Hemos hablado o he mencionado antes el factor religioso, porque estamos hablando de una zona de Oriente Medio que, excepto Israel, que tiene una concepción nacional del Estado no solamente democrática, es el único Estado democrático tal y como lo conocemos en Occidente, en la región, sino que además tiene esa concepción de Estado democrático occidental. El resto de los estados en Oriente Medio sirven a lealtades que podríamos decir que son multifactoriales también. Hay unas lealtades múltiples, que es como lo llamaba Bernard Shaw en su momento, que es la lealtad tribal, la lealtad al territorio, la lealtad al apellido, la lealtad a la religión, al grupo religioso al que pertenecen, porque en Oriente Medio, aunque la mayoría de la población profesa la religión musulmana, la musulmana suní, hay una mayoría de musulmanes chiíes, pero también hay otras etnias que también tienen su propia identidad, los kurdos, los cristianos coptos, cristianos latinos, judíos, etc. Hemos visto por primera vez que los países del Golfo han sido capaces de abrir por primera vez o dejar a un lado el paradigma religioso para vincularse a Israel por dos motivos. Primero, porque tienen la sensación de que comparten un enemigo común, que es Irán. Irán es un enemigo no solamente de Israel, porque amenaza la integridad territorial y la soberanía y la existencia de Israel, también amenaza la soberanía y la integridad territorial de Arabia Saudí, comparten ese enemigo común, tienen la percepción de que el islamismo radical, y aquí parece contradictorio viniendo de Arabia Saudí, que diga mi enemigo es el islamismo radical, sí, pero es que la relación del wahabismo, de la versión salafista wahabista con la dinastía Ibn Saud, se basa precisamente en ese carácter territorial, es decir, y vinculándolo a la idea de los santos lugares. Arabia Saudí
tiene la percepción en todo el mundo musulmán de que es el garante de los santos lugares del Islam, porque el Islam nace ahí. Por lo tanto, ha sido el único país, y sigue siendo el país más conservador, el único que profesa ese Islam radical wahabí, que ha tenido coqueteos con Al-Qaeda, con el Estado Islámico, porque la ideología que ha surgido de las madrasas salafistas wahabíes exportadas por Arabia Saudí han sido los catalizadores de la creación de esos grupos radicales. Cuando Arabia Saudí se ha dado cuenta de que esos grupos radicales podían poner en peligro la propia estabilidad del régimen saudí, se ha dado cuenta, o sea, de la propia dinastía de Ibn Saud, se ha dado cuenta de que su enemigo común, el salafismo integrista e Irán, con Israel puede llegar a un acuerdo de colaboración en materia de seguridad. Se une también o se junta también un personaje interesante, y es que desde 2017 llega al poder o aparece como el heredero de ese reino un personaje, Bin Salman, que es el exponente claro de una generación de jóvenes en todo Oriente Medio que han cambiado ya su paradigma respecto de lo que significa Israel en la región, que hasta ese momento sigue siendo considerado un injerto colonialista en tierras del Islam. Pero se puede llegar a convivir en la medida no solamente de que tienen y comparten un enemigo común a nivel político y estratégico, que es Irán, sino porque también pueden colaborar en materia de ayudar a estos países a modernizarse sin perder de vista su tradición, porque no olvidemos que Israel es un país moderno, pero un país moderno encajado en una mentalidad de Oriente Medio, y que no podemos intentar explicar la política de Israel, tampoco de los países del Golfo ni de ningún país de Oriente Medio, sin el factor religioso. Israel es un país occidental con una tradición religiosa y con un pasado religioso basado en su tradición que no quiere perder. Arabia Saudí está en ese proceso, igual que el resto del Golfo, de diversificación de su economía, al tiempo que mantener una alianza tradicional basada en su religión que pueda ser abierta. Y termino, porque me parece fundamental el cambio de paradigma que se puede abrir en Arabia Saudí en los próximos años, que no va a ser el año que viene ni dentro de 5 años, que podría ser en la próxima década, pero que el príncipe Bin Salman está sentando las bases, y es el proceso de nacionalización de Arabia Saudí. ¿Qué significa el proceso de nacionalización en un territorio, en un gobierno que además vincula su legitimidad política al seguimiento wahabí, al concepto, mejor dicho, religioso wahabí? Pues significa que a partir de este momento, y sobre todo a partir de la visión, del concepto de visión 2030 que tiene, que no solamente es el desarrollo económico, sino también el cambio de paradigma dentro de la sociedad saudí, significa que los ciudadanos saudíes son ciudadanos que tienen que ser dueños, según la perspectiva de visión 2030, de su propio destino. Es un cambio radical en la percepción, en una percepción de Oriente Medio, que la religión, el Islam, tiene que formar parte de su identidad, pero no ser la que legitime el carácter político de la nación saudí. Por lo tanto, podríamos ver en los próximos años no solamente ese acercamiento hacia Israel, que tiene razones geopolíticas y políticas de frenar el expansionismo iraní
porque es un factor de desestabilización, también frenar la carrera armamentística y la carrera nuclear iraní, pero también porque le puede aportar ese how-now tecnológico, en ciberseguridad, en robótica, en inteligencia artificial, en nuevas tecnologías, en renovables, en agua, en residuos, que Arabia Saudí y todo el Golfo necesita en un momento, sobre todo, en el que se está produciendo desde el punto de vista geopolítico la retirada de Estados Unidos, la entrada de China y de Rusia como factores muy importantes, y con un proceso de otomanización o neo-otomanización de todo Oriente Medio por parte y el Mediterráneo Oriental por parte de Turquía. Bueno, pues la verdad que ha sido una entrevista provechosa, nos has dado perspectivas, tendencias de futuro, y nos has dicho cómo va a evolucionar la situación en esta región. Marta, muchísimas gracias y te emplazo con tus conocimientos para una nueva entrevista. Muchas gracias.